popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta. Allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesado en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este día, viernes 15 de agosto del 2025. Nos hemos atrasado un poquito por cuestiones técnicas, pero aquí estamos con ustedes y les agradecemos su paciencia, como también les vamos a agradecer sus comentarios y las preguntas que hagan siempre con el debido respeto y de acuerdo al tema que vamos a tocar hoy día. Mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro acá en Oslo, Noruega, disfrutando ya de la noche, porque aquí ya son las 10 de la noche con 24 minutos. Y me acompañan también por parte del Frente Intercontinental el compañero Marvin Izquierdo, quien dará un saludo a los oyentes. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerle a nuestros invitados que en un momento los va a presentar el compañero Carlos por esa deferencia que han tenido de estar con nosotros. Sabemos de que están en sus actividades y eso los mantiene ocupados, pero hicieron tiempo. Muchas gracias. Gracias a las personas que se están conectando. Les pedimos que nos ayuden a compartir y si van a hacer preguntas a nuestros invitados con el debido respeto y que atañen al tema, porque si no, no las vamos a pasar, pues, ¿verdad? Soy Marvin, nací en un cantón de Chalate que se llama Cantagallo, un salvadoreño preocupado realmente por la situación, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Saludos. Saludos. Bueno, también aquí tenemos a nuestros invitados que han hecho tiempo en todas sus tareas que tienen que hacer en el transcurso del día, pero también les interesa divulgar la información que con ellos vamos a traer. Pero antes que nada les vamos a pedir que saluden a los oyentes. Así es que, compañero Trinidad Nieto, bienvenido a nuestro programa y un saludo para la audiencia. Muy bien, mucho gusto y gracias por darme el espacio para participar en este programa, ¿verdad? Y también saludar a todos los radioescuchas del programa, esperando que al final tengan una visión más completa, bueno, tal vez no más completa, pero más ampliada sobre lo que hoy estamos celebrando, el nacimiento de Monseñor Romero. Excelente, Trinidad, Padre Trinidad. Bienvenido a nuestro programa. Y ahora le vamos a pedir al compañero José Mirio González que salude a la audiencia. Bienvenido, Mirio. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que estén. A todos los que están dándole seguimiento a este programa que de forma objetiva trata de llegar a todos los rincones del mundo para informar objetivamente. Soy José Emilio González, soy el presidente del Comité Nacional Monseñor Romero, y precisamente en el marco del 108 natalicio de Monseñor Romero es que se va a desarrollar esta entrevista o conferencia o tema, como le queramos llamar, ¿verdad? Sobre el marco donde se desarrolla, marco histórico donde se desarrolla Monseñor Romero, su transformación como persona, como religioso y como gente de pueblo también. Y para eso, pues, el padre Trini va a abordar el primer eslabón, digamos, del tema. Después yo sigo con los derechos humanos. Gracias. Muy gracias, Mirio. Bueno, por ahí tenemos también a Héctor Daniel, si quiere darle un saludo a la audiencia. Héctor, aquí los micrófonos están abiertos. Bueno, solo levantó la manita por ahí vamos a tener, en dado caso, tal vez él interrumpe, digamos, haciendo preguntas o comentarios en el transcurso de esta conversación.
Bueno, ya mencionaron los compañeros invitados que ahorita vamos a celebrar el natalicio, ¿verdad? De Monseñor Óscar Arnulfo Romero, San Romero de América, que se les conocía de por sí. Y para ello, pues sí, quien más ni menos que Trinidad Nieto, el padre que ha convivido con Monseñor Romero, quien nos puede a nosotros informar de cómo fue, digamos, bueno, como vamos a celebrar el nacimiento, tenemos que hablar de la obra de Monseñor Romero, de su vida, de cómo la trascendió. Bueno, va a ser pincelazo, pues, porque sabemos que la vida de Monseñor Romero ha sido larguísima y enriquecedora, ¿no? Y no nos va a alcanzar mucho el tiempo, así que vamos a resumir bastante para eso, pero vea, hagan preguntas y también pueden encontrar información en las redes. Así es que Trinidad Nieto, le vamos a pedir a usted que nos dé, digamos, Monseñor Romero, digamos, la vida de lo que fue Monseñor Romero y sigue siéndolo. Bueno, muchas gracias. Sí, hablar de Monseñor Romero, como usted lo está mencionando, es hablar de un tema enorme y que ya no interesa solo a los salvadoreños que lo conocieron o que han oído hablar y se han interesado, sino a través de todo el mundo, ¿verdad? Porque Monseñor Romero, en cierto modo, nos dimos cuenta que en un periodo de este tiempo atrás, varios años, era más conocido fuera de El Salvador que aquí mismo, que en El Salvador, porque había interés de que no lo conocieran, no tanto por su persona, sino por su planteamiento del Evangelio, su denuncia profética de todo lo que sucedía en el país, de la verdad que realmente se le ha negado al pueblo y que el pueblo ha vivido. Bien, entonces, Monseñor Romero, estamos celebrando su 108 aniversario de haber nacido. Él nació, para los que no tienen mucha idea, nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios. Era el segundo hijo de 8 hijos, de 8 hermanos que él tuvo. Él, bueno, yo decía en una intervención ayer que ni la familia se dio cuenta de lo que iba a suceder con este niño, ¿verdad? Yo creo que jamás ni Monseñor Romero en su transcurso pensó hasta dónde iba a trascender su persona y su mensaje. Bueno, digamos, para no alargar, él estudió en el seminario de San Miguel, después pasó a San José de la Montaña y después pasó a Roma, donde terminó estudiando en la Universidad Gregoriana. Allá fue ordenado en abril de 1942, en pleno desarrollo de la Guerra Mundial que se estaba dando. Él vivió esa experiencia dura de la Guerra Mundial en Roma y por eso también, en cierto modo, adelantó su regreso al país. Bueno, Monseñor Romero, igual que toda la iglesia en esos años, eran casi vinculados al Concilio Vaticano I. Entonces, una iglesia bastante conservadora, que todavía le daba importancia a lo sagrado y poco a lo terrenal. Por eso una iglesia que no se interesaba tanto en qué sucedía en esta tierra. Eran como aquel sacerdote y levita que nos dice el Evangelio que pasaron junto al herido, asaltado por los ladrones en camino a Jericó y prefirieron no atrasarse para llegar luego al culto y hay que se muere el que está sufriendo tirado en el suelo. Así era la iglesia. No miraba al pueblo que sufre porque no quería distanciarse ni perder la vista de Dios. Pero Jesús señaló que ese no era la verdadera actuación de alguien que quiere sentirse más humano, más cercano a Dios. Bueno, entonces Monseñor Romero en ese ámbito pues, se formó. Por tanto, cuando yo lo conocí, ya más personalmente, que vino
a San Salvador a vivir al seminario San José de la Montaña, donde yo estaba estudiando, era un sacerdote conservador, porque entonces ni era obispo, un sacerdote conservador, pero interesado en las cosas de la iglesia y del acontecer teológico que estaba sucediendo. Por eso, digamos que hubo algunas dificultades con él, porque también esa visión era muy vertical, muy clerical. Entonces, uno no estaba muy de acuerdo con las actuaciones conservadoras que se hacían de cara o de espalda al pueblo, entonces ya uno era mal visto. Monseñor Romero en este caso, pues como todavía no llegaba a percibir la amplitud de la vida y del Evangelio, como es, pues no nos entendía a muchos de nosotros y nos miraba con recelo. Yo eso lo percibí y lo sentí. Pero qué interesante, en el proceso de acercamiento en San Salvador y acercamiento a las comunidades eclesiales de base y al movimiento social y popular, también él fue cambiando. Por eso después un día dijo: el pueblo es mi profeta, porque fue el pueblo que le enseñó a leer el Evangelio como buena noticia para el pueblo, para los pobres, para los necesitados de liberación, y además fue el acercamiento a las comunidades que lo fue humanizando en el sentido de percibir la inhumanidad que se vive en este país y que se vivía, ¿verdad? Eso lo fue, digamos, acercando más al pueblo y hasta llegar después a identificarse con el pueblo y a defender al pueblo, sobre todo el pueblo pobre. Bueno, fue en 1974 nombrado obispo de Santiago de María, allá con los sacerdotes que estaban en la diócesis, los pasionistas, el padre Juan Macho y otros que lo hicieron que se vinculara más a las comunidades, porque lo invitaban a ir a los cantones, a reunirse a las comunidades. Entonces, en alguna ocasión, él menciona de que él llevaba a preparar un mensaje para alguna comunidad y al final escuchó a la gente y no dijo nada. Después le preguntaron: ¿y por qué no dijo nada? Bueno, porque lo que estaba diciendo la gente me pareció más lúcido que lo que yo había pensado. Claro, la gente habla desde su realidad, de lo que vive, ¿verdad? Y desde allí entendieron el Evangelio mejor. Bueno, esto es importante. También otra situación que le ayudó a cambiar fue la cercanía en Santiago de María con los cortadores de café. Llegaban los cortadores de café, iban a los cerros a cortar café, y el sábado llegaban a dormir en tendalada en el convento, ¿verdad? O en el parque. De modo que a veces él dice que hasta le costaba salir porque el corredor estaba tan lleno de gente durmiendo que él no podía dar un paso sin el peligro de ponerle el pie a algo a otras personas. Pero eso lo hizo entender de la necesidad de lo que sufre el pobre, que tiene que desplazarse, de dejar su casa, su caserío, su cantón, para ir a buscar el trabajo que tenía oportuno con la corta de café, y que era una oportunidad para el año. Ganar un poco de dinero para pagar los hijos, de la escuela de los hijos, para la medicina y para otras necesidades de la familia. Eso él lo fue entendiendo y comprendiendo. Luego también vio el sufrimiento en la salud de algunos que bajaban enfermos del volcán o de los cerros, y bajaban casi muriéndose, con fiebre, etc. Y cuenta él mismo de que un día un hombre llegó a buena mañana, todavía amaneciendo, a decirle: monseñor, quiero que vaya allá al kiosco porque ahí está acostado mi niño y se me está muriendo.
Él fue, constató y vio al niño, como decíamos nosotros, brincando casi de las grandes temperaturas. Y eso lo movió más de ver al niño sufriendo. Otra situación que también lo hizo, en cierto modo, ver conflicto entre el católico y la práctica del evangelio, porque se dio la masacre de Tres Calles en aquel tiempo. Entonces él no le gustaba solo que le contaran, sino podía ir, constatar él personalmente qué pasó y qué vio. Y entonces fue a Tres Calles y lo llevó el padre Juan Macho, y cuando llegaron allá se fue a encontrar con los cadáveres mutilados, hechos pedazos a machete por la Guardia Nacional, y la gente destrozada, muriéndose del dolor de perder a su familiar y de la forma como lo habían matado. Entonces, en algún momento él preguntó a la gente, ¿y esta tierra de quién es? Entonces, todos le mencionaron a la familia dueña de esas fincas o haciendas, y parece que él conocía a esa gente. Y para él, esa gente eran de los mejores católicos que tenía, de los que la mejor ayuda económica daban a la diócesis. Y entonces eso lo había llevado a él a verlos como los buenísimas personas y buenos católicos y cristianos. Pero ahí entra el conflicto. ¿Cómo es que estas personas tan buenas, tan cristianas que parecen, son capaces de permitir que sucedan estos hechos? Puesto que la Guardia no iba a llegar ahí a masacrar a esa gente sin la petición posiblemente de los dueños de la finca, que lo llevó a la pregunta de decir, bueno, ¿y esta gente se irá a salvar? ¿Verdad? Con las limosnas que dan, con todo, y produciendo o permitiendo las muertes. Pues sí, una pregunta que él le hizo al otro para contestarse a él mismo, saber si él se dio cuenta y qué se contestó él, si esa familia se iba a salvar o no. Lo que sí que se le desmoronó la imagen de que no todos los que tienen dinero y son buenos católicos quiere decir que son las mejores personas, ni los mejores cristianos. Por otro lado, eso le permitió empezar a denunciar lo que estaba viendo y percibiendo. Y por eso él mismo escribió una carta al coronel Molina, que era el presidente, diciéndole que querían una investigación de esos hechos y un juicio para los que habían ocasionado esta muerte. Pues parece que el gobierno nunca le respondió como sucede y sucede hoy también, ¿verdad? ¿Cuántos preguntan al gobierno sobre sus familiares y no reciben? Padre Trini, Diga. le quiero pedir de favor, ¿verdad? Digamos que hagamos una pausa, después continuamos porque le queremos preguntar al compañero Mirio en qué contexto, cuál es el contexto político y social de ese momento, compañero Muy Mirio. bien, muy bien, Y de después acuerdo. continuamos con usted. Muchas gracias. De acuerdo. Hola, Hola, diga. ¿me escucha? Sí. Hola, hola, Sí, ¿se me escucha? sí, sí, se escucha. No sé si escuchó la pregunta, compañero Mirio. Sí, en el contexto que se da, digamos, de los años 70, que es donde más se resalta, digamos, la figura pública de Monseñor Romero, es decir, que había un régimen militar, digamos, una dictadura militar que venía desde los años 20, prácticamente desde que se instauró la Guardia Nacional, ¿verdad? Allá por 1898.
¿verdad? Y con el desarrollo pues mismo de las Fuerzas Armadas. Hay varios libros que hablan de el ascenso del militarismo en El Salvador, que es importante leerlos y conocerlos y leerlos, ¿verdad? Entonces, es una dictadura militar que estaba siempre al servicio de una minoría de ricos, oligarcas, ¿verdad? Que conocimos todos por las 14 familias, si se recuerdan, donde estaban los Dueñas, los Miardi y todo ese grupo de gente, ¿verdad? Que prácticamente hundieron al país en una crisis insostenible, digamos, con salarios injustos, con una pobreza extrema. La gente tuvo que emigrar muchas veces del país. La migración no es nuevo, es un fenómeno antiguo, ¿verdad? Tanto con el desarrollo incipiente que se da en los años mediados del 50 y 60, el desarrollo mínimo desarrollo industrial, mucha de la gente del campo emigra hacia la ciudad. Y ustedes pueden darse cuenta que una de las primeras comunidades marginales es la Quiñones, ¿no? La que está ahí por las chacras, ¿verdad? Entonces, que la gente construyó allí para precisamente trabajar cerca de la zona industrial de Soyapango y Lopango, ¿verdad? Entonces, ese modelo, digamos, agroexportador que se formó, ¿verdad? Priorizó más en el cultivo y explotación y exportación del café. Eso conllevó que prácticamente muchas comunidades indígenas, muchos municipios, las tierras ejidales, fueron eliminados, ¿verdad? Legalmente por decretos como siempre, como igual que hoy, ¿verdad? Si hacemos un paralelo, prácticamente se repite la historia, ¿verdad? Y la concentración de riqueza hoy se está dando Cualquier en parecido una no es familia. pura coincidencia, compañero. Mire, cualquier, no es Así es, entonces ese modelo agroexportador, digamos, hundió en la miseria, igual como este lo están hundiendo en la miseria a este país, a la familia, ¿verdad? Más pobres, y digamos que era exorbitante los niveles de pobreza, igual que hoy, ¿verdad? Porque hoy ha crecido en un 27% más o menos la pobreza con este gobierno. Entonces, eso conllevó, digamos, a que esa concentración de riqueza no permitiera, digamos, darle espacio para que gobernaran los sectores populares, ¿verdad? Y es ahí donde había condiciones objetivas, digamos, en el campo, porque la mayoría era campesina, era trabajadores agrícolas, ¿verdad? Pequeños minifundistas, y ¿cómo se llama? Gente que vivía del agro, ¿verdad? Entonces, eso encontró un terreno fértil, la organización, digamos, campesina cristiana que conocemos como FECA y UTCEBA, la Unión de Trabajadores del Campo, que permitió, digamos, un desarrollo acelerado de la organización, y eso precisamente lo que Romero le sirve, digamos, de fuente de nutrirse, el contacto con los campesinos, y ya Trini lo mencionaba allí con los como llama, con los cortadores de café, pero también tuvo otros contactos con los cañeros, etcétera, que se registra en la historia de él, que empezó a escuchar al pueblo, a escuchar a los campesinos, y eso le da un giro poco a poco a él e ir transformando su conciencia, porque la toma de conciencia no es algo mágico que ya hoy me desperté pensando que hay pobres y ya los voy a abrazar a todos. No es así, ¿va? Sino que es un proceso sistemático, gradual, ordenado, que poco a poco se va tomando la conciencia a partir de las condiciones objetivas que vive una sociedad. Entonces, en ese sentido, decir que Monseñor Romero vive esa experiencia, digamos, y esa concentración de la riqueza conllevó a lo que fue la explosión social, ¿verdad? Que se manifestó en la organización campesina, pero también luego en la organización de los profesionales, como antes 21 de junio, también con los estudiantes, con el MER, con todos los sectores se unieron, el Bloque Popular Revolucionario, y eso es lo que empuja, digamos, a cambio. Y eso es lo que, digamos, le toca vivir a Monseñor Romero, y algunas veces regañar las organizaciones, pero otras veces también dialogó con ellas, entendió cuál era la situación que tenían. Y digamos que se empieza a dar todo un marco de represión en aquel entonces, si ustedes fijan, en los años desaparición de personas, captura y expulsión de sacerdotes, que Trini no lo ha mencionado allí, pero que se empiezan a dar, por ejemplo, sacerdotes que iban a salir del país no los dejan entrar,
otros son secuestrados aquí en El Salvador y van a aparecer en Guatemala, México, otros países, ¿verdad? Claro, con la complicidad de gobierno, y eso, quieras o no, digamos, conflictúa más el antagonismo que había de clases, ¿verdad? Hoy ya no se habla de clases, pero en ese momento estaba bien definido cuáles eran las clases sociales, la de los ricos y la de los pobres, los oligarcas, digamos, y el proletario, ¿verdad? Hoy hay un montón de supuestamente fraccionamientos, segmentos que así lo tiene el sistema, ¿verdad? Y la gente pelea hoy por ser indígena y no por ser pobre. Pelea por ser gay y no por ser pobre. Pelea por ser mujer y no por ser pobre, me explico. Entonces, como que se ha desvirtuado o se ha desnaturalizado lo que se le llama la lucha de clase. Y yo creo que eso Romero fue bien categórico en enmarcar que eran los ricos los que estaban oprimiendo y estaban, digamos, invalidando el derecho a la vida a los campesinos, a la gente pobre, ¿verdad? Y ahí hay un importante aporte que Monseñor Romero hace a las ciencias sociales, que es importante tenerlo, porque nosotros hablábamos en un foro en la Universidad Nacional con como más de 400 estudiantes, como Comité Nacional Monseñor Romero, y allí se daba, uno de los ponentes habló sobre cuál fue el aporte de Monseñor Romero al humanismo de las ciencias sociales, ¿va? Entonces, ya yo leyendo y estudiando de cerca, he encontrado como 5 aportes que Monseñor Romero dio, desde su púlpito, desde su pastoral, ¿verdad? Que ayudó bastante a la toma de conciencia también de este pueblo, ¿verdad? Yo podría mencionar que esos aportes, uno, por ejemplo, fue la defensa de los derechos humanos, que bien clara la plantea Monseñor Romero, ¿verdad? Nosotros tuvimos que ser testigos en las comunidades eclesiales de base, en las parroquias y todo eso, de los asesinatos de los escuadrones de la muerte, que a diario encontrábamos compañeros, amigos, catequistas, muertos en las calles, digamos, desfigurados de su rostro, con destruida su cerebro, ¿verdad? Se podía ver la materialización del odio que tenía los escuadrones de la muerte hacia la gente sencilla y pobre, pues, ¿verdad? Esto es donde Monseñor Romero precisamente denuncia esas violaciones, esa represión que se da y las injusticias cometidas contra el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Y especialmente porque no eran con todos, así como Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Especialmente con los campesinos, ¿verdad? Y los más pobres, pues, ¿verdad? No eran pobres por ser pobres, sino el más pobre que estaba siendo víctima de la explotación, de la represión, ¿verdad? Ese es un elemento importante que hay que tenerlo en perspectiva en los análisis. El otro aporte que Romero da a las ciencias sociales es el compromiso con la justicia social, ¿verdad? Monseñor Romero enfocó su realidad de los marginados, ¿verdad? No de otros, ¿verdad? Sino, y los excluidos, marginados y excluidos de la sociedad, ¿verdad? Denunció la pobreza, las desigualdades sociales, económicas, ¿verdad? Y que debían de combatirse, ¿verdad? Debían de cambiarse y transformarse. Y por eso es que hay una frase de él bien fuerte que va más allá de cualquier mediación política y que es importante enfocar lo que él dice. Hay que cambiar de raíz todo el sistema. Fíjense que no dice parte del sistema, ni dice transformémoslo o modifiquémoslo, no, hay que cambiarlo y dice de raíz, es decir, hay que cambiar este sistema capitalista por un sistema alterno que pueda generar vida, que pueda dar vida a los pobres, que pueda dar vida a toda la sociedad, no a unos pocos, ¿verdad? Ese enfoque es importante de la justicia social que Monseñor Romero aporta a las ciencias sociales. Otro elemento también que puedo mencionar es la promoción de la paz y el diálogo. Él fue bien enfático en ese momento que estaba una violencia fratricida, le llamaban, ¿verdad? Que era necesario aterrizar con un diálogo, ¿verdad? Que había la necesidad de respetar la vida, ¿verdad? De construir la paz, y en cada homilía trataba de hacer conciencia sobre esas condiciones que habían generado al conflicto, digamos, armado y que era necesario desmontarlo, ¿verdad? Ese es un tercero. Un cuarto aporte que Monseñor Romero se le reconoce a nivel internacional de las ciencias sociales es también la visión de una sociedad justa y fraterna, ¿verdad?
Romero hablaba de una sociedad basada en la justicia, en la paz y la solidaridad, donde todos los seres humanos fueran tratados con dignidad, ¿verdad? Y respeto, ¿verdad? Una visión bastante utópica, pero objetiva, una utopía objetiva, no es una utopía abstracta, porque en el campo de las ciencias sociales y la filosofía se habla bastante de las utopías, ¿verdad? Pero hay utopías abstractas que difícilmente se pueden, digamos, a concretar, ¿verdad? Como es una crítica que los marxistas hacen algunos marxólogos, no tanto marxistas, no marxólogos, le hacen a los creyentes, ¿verdad? Pensando en que la fe es lo mismo que religión, ¿verdad? Y son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, Marx habló de la religión, que era el opio del pueblo, no habló de la fe, ¿verdad? Entonces, es importante como desmitificar las palabras y los conceptos para que nos entendamos como nosotros nos llamamos cristianos, ¿verdad? Entonces, ese enfoque que Monseñor Romero le da a su predicación, a su legado, digamos, es precisamente de una visión de una utopía objetiva, concreta, no abstracta, ¿verdad? Y eso es lo importante, digamos, que una sociedad sea incluyente, que pueda incluir entre ellos y ver en la misma calidad que ve a todas las personas, pues, ¿verdad? Pueda ver a la gente pobre, la gente sencilla, y que no se burle de ella ni le explote, pues, ¿verdad? Y un quinto, digamos, aporte que se le reconoce a Romero es precisamente la valoración de la vida y la dignidad humana. Y aquí es donde está el eje central que hoy vivimos, ¿verdad? Porque Monseñor Romero tiene como dos, digamos, frases muy importantes que es bueno tomarlas en cuenta. El primero es que dice que un cristiano antes de ser cristiano es humano, ¿verdad? Y para ser cristiano primero tiene que ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que respetarse como persona, respetar a los demás, vivir esa humanidad, ¿verdad? Y eso es lo que puede practicar en el cristianismo, porque imagina, hay muchos cristianos, ¿verdad? Que solo miran para arriba, solo ven la dimensión divina, ¿verdad? La dimensión abstracta de Jesús y no la dimensión objetiva que es la humanidad, digamos. Entonces, en ese sentido, Romero se posiciona bien, que hay que, antes de ser cristiano, se es humano, ¿verdad? Y el otro elemento central que él plantea es que dice que hay que defender lo mínimo. En aquel momento lo decía así, hay que defender lo mínimo, que es lo máximo, la vida. ¿Va? Entonces, él centra como el culmen de toda la defensa de los derechos humanos, es la vida. ¿Va? Y entonces, en esto de la vida, pues sí, la predicación de él se centra, ¿va? En que los pobres tengan vida y tengan vida en abundancia, como lo dijo Jesús también. ¿Va? Entonces, todos estos elementos que he señalado son reconocidos ya por las ciencias sociales como un aporte importante. En ese sentido, podríamos decir que Romero, siendo fiel digamos, los textos de la Iglesia, como son los documentos del Vaticano II, ¿verdad? Él abraza toda esa parte de la Lumen Gentium, que le llaman la Gaudium et Spes, esos documentos para transformarlos en la visión de iglesia, pero una visión humanista, digamos, una visión utópica, pero realista, digamos. Eso es bien importante que nosotros como Comité Nacional Monseñor Romero tratamos de infundirle a las personas estos 5 elementos que estoy mencionando de los aportes que Romero da a las ciencias sociales. Yo dejaría por ahí porque si vamos a hablar de hoy, de cómo está en el país, muchas nada ha gracias. cambiado, viejo. No sé, pero a veces yo me Yo le emociono. quiero preguntar al padre Trini, antes de Ajá. poner una canción, padre, ¿qué lo llevó a Monseñor Romero así, piense usted, sintetizado, a renunciar pues a los vinos caros? Porque por supuesto un arzobispo era tratado casi como un príncipe dentro de la oligarquía, ¿verdad? Y como quien dice, a ser aliado de los pobres, de los oprimidos, ¿verdad? ¿Qué piensa? Pero antes de que le conteste, le voy a poner el video, ¿verdad? El video de Monseñor Romero para que también le dé un marco para la respuesta que le está pidiendo aquí Marvin y la prepare, ¿no? Porque aquí tenemos un video de Monseñor Romero para compartir con todos ustedes.
aliento que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad de este pueblo. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no ¿Cómo hacemos? Porque yo estoy en mi casa y yo puedo pagar por el rollo. pero la Andrés, no puedo buscar más tarde a Andrés para que mande Andrés. De mi modo, no viva, no está aquí en Salvador, ¿eh? Su pecado fue querer que los obreros comieran, que un Padre Nuestro tuvieran para rezarlo comiendo. Cuando Dios no hace justicia, porque no entienden los ricos, de los pobres sale el grito que aprendieron del profeta. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Su muerte no es coincidencia, deben temblar los tiranos, son ellos los que en sus manos llevan la mancha del crimen, y toda la oligarquía, torpes de tanta demencia, han firmado su sentencia, comienza ya su agonía. Pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Bueno, ahora le damos la palabra al padre Trini. Bueno, como ustedes ven en esta documental, ¿no?, la cercanía de Monseñor Romero con la gente, ¿verdad? Y como decía antes, fue esa cercanía que fue no solamente cambiando su visión, sino su sentimiento de asumir la vida como el pobre. Y después descubriendo que Jesús fue el pobre al servicio del pobre para liberarlo, no para decirle, está bien así y continúa así, sino para liberarlo, para devolverle la dignidad que otros le han quitado o no le reconocen. Entonces, él quiso dar señales de no asumir compromisos con aquellos que tienen poder, pero tienen la habilidad de comprar a quien quieren comprar, ¿verdad? Ya sea con una dádiva, con un regalito bueno, con una, digamos, con una especialidad en la atención a tal persona. Porque es costumbre, o era costumbre, acuérdense, en aquellos tiempos, y ahora puede ser que no cambia, de que el patrono que estaba explotando y oprimiendo al trabajador
al, al campesino, pues lo explotaba, pero cuando se acercaba y él le ponía la mano en el hombro y decía, bueno, qué bueno. Y el campesino oprimido, con solo que le pusiera la mano en el hombro, el patrón que decía, qué bueno este patrón, es cercano conmigo. Entonces, por eso la oligarquía, cuando fue nombrado arzobispo, lo primero que hicieron fue ofrecerles cosas, una residencia elegante, un vehículo, el último modelo de año y ahí lo cambiando, ¿verdad? Y así otras prebendas que Monseñor Romero no aceptó. Al contrario, en vez de aceptar una residencia, escogió mejor irse a vivir al hospital Divina Providencia, donde están los desahuciados de cáncer. Aquellas personas que ya sienten lo duro que es perder la vida por una enfermedad terrible, y los familiares también. Entonces, Monseñor Romero, por eso, como Jesús, no quiso aceptar dádivas de los poderosos, de los que oprimen, explotan y esclavizan a la gente. En ese sentido, pues, se mantuvo. Y eso era como signo de mantener su libertad ante los poderes, ya que la iglesia había perdido su libertad sometida al poder de los grandes, porque eran los que daban las grandes, digamos, limosnas para construir las iglesias, los templos. Por eso él decía que catedral a él le parecía demasiado gasto, porque se estaba haciendo, porque lo que se estaba invirtiendo, los millones que se estaban invirtiendo ahí, podrían haber servido para construir viviendas para los que no tienen. Y con todo, construir un templo digno de la gente, del pueblo y digno del culto para Dios, ¿verdad? Bueno, pues quiero decir que Monseñor Romero era bastante exigente en defender la verdad, la justicia y en denunciar la injusticia. Por eso, cuando mataron a Rutilio Grande, pues si él tomó el compromiso y dijo de que mientras no se aclarara el hecho de ese crimen, que como iglesia él no iba a participar en nada del gobierno. Y lo cumplió. Ya no volvió a asomarse, porque antes el arzobispo iba al Te Deum del 15 de septiembre y llegaba el presidente. En las fiestas patronales del 6 de agosto, ahí estaba el presidente. Ya con Monseñor Romero fue diferente, porque él creía que no debe la iglesia dar señales ni de sumisión, ni de, digamos, alguna convivencia con los que tienen el poder para oprimir y someter a los demás. Entonces, Monseñor Romero en eso también nos enseñó, y enseñó al pueblo a tener dignidad, que no nos exploten a la vez que le dan palmaditas en la espalda. No, el pueblo debe reconocer su dignidad, defenderla y luchar para vivirla. Y por eso también indicó que es necesario, para que el pueblo tenga esa fortaleza, que también aprenda a organizarse. Y de allí la pastoral que él publicó, firmada también por Monseñor Rivera y Damas, de las organizaciones populares, que es necesaria la organización del pueblo para que pueda lograr la justicia social, ¿verdad? Que es lo que siempre han perseguido los opresores, los oligarcas, los dictadores, que el pueblo se organice. Lo mismo está sucediendo hoy. Pues quieren matar toda organización del pueblo, persiguiendo a los cabecillas o a los líderes o a aquellos que están dando señales de ser organizado. Imagínense lo que pasó allá cuando capturaron al pastor de la iglesia de Elim, pues, y el abogado que defendía también.
ahí están presos, no los dejan ni ver. ¿Por qué? Solo por estar acompañando las peticiones de esa cooperativa del bosque de que no los fueran a desalojar, ¿verdad? Y lo mismo pasará en otros lugares, los que están presos por acompañar a otra cooperativa de aquí por Opico, ¿verdad? Que también los desalojaron, pero defendiendo el derecho a no ser desalojados, capturaron a la gente que los apoyaba y respaldaba legalmente, defendiendo sus derechos. Entonces, por eso Monseñor Romero fue testigo de eso en su tiempo y dijo que el pueblo no podía defenderse si no estaba bien organizado. Bien, yo creo que también a él le impactó mucho los asesinatos de los sacerdotes, viniendo a la toma de posesión del arzobispado en febrero del 77. En marzo es asesinado Retiro Grande, el 12 de marzo. Su gran amigo, que le ayudó también a entender la realidad y a entender el Evangelio como mensaje de buena noticia para la liberación de los pobres. Luego también fue testigo del siguiente asesinato en mayo del padre Alfonso Navarro, mi compañero, ¿verdad? Que el arzobispo anterior lo sacó de Opico porque lo estaban amenazando y lo trasladó a la Miramontes y resulta que también allí lo mataron. Luego, testigo de las muertes de los demás sacerdotes, del padre Ernesto Barrera, de el padre Alirio Napoleón Macías, de Octavio Ortiz. Entonces, él fue viendo cómo todo aquel sacerdote, o no solo sacerdote, laico, que quiere ser consecuente con el Evangelio liberador, estorba, se vuelve un estorbo para el poder establecido, que necesitan su orden para seguir ejerciendo su explotación, su opresión y mantenerse en el poder. Y eso seguirá así, lo seguiremos viendo mientras el pueblo no se organice para liberarse de esta situación. Monseñor Romero, entonces, como ya señalaba Mirio, también lo que él nos enseñó y nos enseñó también, digamos, a vivir como una iglesia pobre, al servicio de los pobres, no una iglesia que se enriquece y para cuidar sus riquezas tiene que dar la espalda al pueblo pobre y sufrido. No, Monseñor Romero fue el arzobispo que quiso vivir y ser parte de una iglesia pobre y poder sentir y vivir la experiencia del pobre en la esperanza de liberarse de esa situación. Monseñor Romero, en ese sentido, pues, se convirtió en el guía, en el profeta, que no solamente denunció las injusticias que el pueblo sufre, que le imponen, con todo eso que vemos ahora de capturas a inocentes, de juicios que no existen para defender la inocencia de la gente, sino que al contrario, creando instituciones que hacen de los inocentes también delincuentes, imponiéndoles como ellos quieren delitos. Eso seguirá. Si no trabajamos por liberarnos de todo esto, vamos a seguir y el Evangelio será siendo pisoteado en la dignidad de cada salvadoreño o cada hijo de este pueblo pobre. Bueno, pues creo que el mundo mismo entendió y reconoció el papel que Monseñor Romero estaba realizando con el pueblo pobre, que ningún miembro de la iglesia lo hizo, aunque esto significó que lo dejaran solo,
porque no hay que olvidar que Monseñor Romero lo dejaron solo también los obispos de aquel tiempo. Y ellos mismos se sumaron a las peticiones que llegaban al Vaticano de que lo cambiaran, porque según él estaba guiando a la iglesia, seguían el lema de aquel tiempo de los opresores, estaba llevando a la iglesia a el marxismo, al comunismo, ¿verdad? Que era como la etiqueta que le ponía a aquel que está contra el sistema dominante y que quiere cambiarlo. Pero Monseñor Romero entendió que eso no es cierto, sino que eso es el evangelio viviéndolo en su realidad, como Jesús se metió a vivir con los pobres y aún rompiendo las leyes o el orden establecido por un sistema religioso de aquel tiempo. No olvidemos que hace poco se leyó una lectura donde dice que Jesús había llegado al templo, que había un hombre con el brazo enfermo, lo curó allí siendo sábado y estando en el templo, y entonces inmediatamente eso rompía el orden religioso, el orden establecido, que el sábado no se puede hacer nada por nadie. ¿Y qué dijeron los del Sanedrín? Se reunieron y la conclusión: hay que eliminarlo, hay que matarlo. Así, Jesús entendió, se fue, pero siguió haciendo lo que había hecho allí, sanando a los enfermos, liberando de las dolencias a quienes pudiera liberar y anunciando la buena noticia de que el hombre debe de ser libre y digno. Bueno, eso es lo que hizo Monseñor Romero. Sí. Gracias, Trini. Sí, que como el tiempo va avanzando, pero tenemos un segundo video que a este nos lo va a explicar también Mirio. Primero vamos a pasar el video, ¿verdad? Muy bien. Y le vamos a pedir a Mirio que nos explique también lo del video, ¿no? Hay que ponerte atento, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Aquí está. Cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio, de la fragancia limpia de los cerros, y en medio de la milpa y del incienso, supongo que no debo preguntarme por qué se ha fallecido, no lo entierran, porque sigue gritándome al oído, porque me vuelve duros los caminos. Pregunto, ¿por qué ese amor le desgarraron sus vestidos y lo elevaron a las cumbres de suplicio? Es como si la tierra te arrebatara la vida para verlo en el futuro renacer. Lo veo en el encanto de los llanos, donde sembró semilla arando heridas. Lo veo caminando por los pueblos, gritando como voz en el desierto. Lo veo acariciando a los desvelos que alimentan su cerebro. De sol a sol mirar hacia los cielos, lo siento como ruego en el silencio. Le escucho, por más que quieran taparme los oídos, siento su vida derramada por los siglos.
sotana, que la noche entre más negra avisa que vendrá el amanecer. Bueno, esto es un video de promoción al cual le vamos a pedir al padre José Emilio González que nos explique de qué se trata. Bueno, ese es un promocional que hemos tirado públicamente en todas las redes sociales habidas y por haber que tenemos acceso. Es una campaña de solidaridad con los enfermos de cáncer del Hospital Divina Providencia, donde fue martirizado Monseñor Romero, asesinado, como le llamamos, ¿verdad? Creemos que los cumpleaños Romero los celebraría ahí en el hospital con los enfermos. Nosotros hemos tomado bien como comité que todas las fechas de los cumpleaños las hacemos ahí y hacemos esta jornada de recolección de víveres, por un lado, de ropa de cama, toallas, de toalla sanitaria, pamper, todo lo que pueda haber, porque el hospital no cuenta con ayuda gubernamental, entonces vive realmente de las personas altruistas que ayudan, y una característica que tiene este hospital es que son enfermos de cáncer terminal, lo que le llaman ya los enfermos de cáncer desahuciados, que ya no, el sistema los desechó, ya no les da esperanza de vida. Vieran qué bonito es, porque en el trato humano paliativo, el tratamiento paliativo que se les da a los enfermos de cáncer, ha habido varios enfermos de cáncer que se han recuperado, ¿verdad? Eso es bien importante, la parte humanista que Romero nos enseñó, ¿verdad? Entonces nosotros estamos promoviendo eso. Mañana es hoy día 15 no lo hicimos porque es viernes, preferimos que la gente se mueva el día sábado, ¿verdad? Entonces esperamos que la gente de buen corazón, digamos, la gente sensible con los enfermos, con los pobres, está respondiendo, me están llamando ahí que van a llevar víveres, que van a llevar cositas, ¿verdad? Y como la hormiga entre todos, ¿verdad? Cuando se hace un gran hormiguero se hace buen nido. Entonces la idea es dejar algo concreto, material al hospital, ¿verdad? Así es que si hay gente también que por algún motivo no puede ayudar, pero que está en el exterior, en ese video ya aparece la cuenta bancaria a la cual pueden mandar ayuda económica, ¿verdad? Para el hospital. Nosotros no agarramos dinero porque eso es el hospital que lo promovemos, ¿verdad? Y todo lo que conseguimos para el hospital, digamos, para que la gente tenga idea, pues lo que estamos haciendo. Y el video como tal está lleno de imágenes de lo que es el 24 de marzo. Si ustedes ven ahí, no a la minería, esa marcha la hicimos conjunto con 37, 40 más o menos organizaciones medioambientales el día 24 de marzo. Si miran las imágenes de los sacerdotes, todo el grupo de gente que movimos, de curas, digamos, y pastores, al acto ecuménico ahí en la capilla donde asesinaron a Monseñor Romero. Y las imágenes son de calle, donde caminamos desde el hospital hasta catedral, ¿verdad? Protestando contra la minería. Y allí, bueno, nos acompañó el abogado que está preso, que agarraron el 12 de marzo, uno de los firmantes del recurso de inconstitucionalidad de decreto de la minería metálica. También Ruth Leonora, también López, también iba junto con nosotros. Fuimos 11 que nos firmamos el recurso, hemos presentado ahí en la sala de lo constitucional, ¿verdad? Y gente valiosa, pues, que acompañaba en las calles, ¿verdad? La están procesando injustamente, pues, ¿verdad? Lo que Monseñor Romero decía, que escuchó de un campesino que le dijo que la justicia parecía la serpiente porque solo muerden al cañal de los descalzos, pues, ¿verdad? Y eso lo pueden ver porque aquí en el régimen de sección, ¿verdad? No han capturado gente del Escalón, de la San Benito, de la San Francisco, de las otras colonias nuevas burguesas que se han ido erigiendo, sino que gente de comunidades marginales, gente campesina, estudiantes, sindicalistas, ¿verdad? Y eso hace recordar lo de Monseñor Romero, ¿verdad? Que hay que respetar la vida, ¿verdad? Porque en este régimen de sección ha habido secuelas y como
detonante o derivante del régimen es que hay capturas arbitrarias, hay desaparecidos, desaparición forzosa, hay tortura, tratos inhumanos y degradantes en las cárceles, hay muertes, ¿verdad? Y hay persecución política para aquellos que alzan la voz, ¿verdad? Entonces la sociedad la quiere condenar a tener bozal que no diga nada, ¿verdad? Y otro elemento que creo que es importante, ayer afloró, ¿verdad? Que nombraron ya una nuevo titular de educación, pusieron una doctora, dicen, y capitana del ejército. Eso implica que va a poner a hacer pechadas a los estudiantes en vez de enseñarles ciencia, ¿verdad? O sea, me refiero a de que no se está buscando mejorar la calidad de la educación, al contrario, como que se está buscando militares para militarizar más la sociedad. Ya el Seguro Social lo militarizaron, le han puesto policías nacionales civiles, ¿verdad? Hoy van con educación que están militarizándola, ¿verdad? Y así yo creo que es el inicio de un proceso que esperemos que no se dé, pero hay que adelantarse al análisis, ¿verdad? Probablemente estén queriendo militarizar más de lo que ya está esta sociedad, nombrando titulares militares en las carteras de Estado, que eso ya digamos lo último, pues, ¿verdad? Una sociedad militarizada no te da otra opción democrática que, pues sí, los conflictos sociales probablemente pueden ser más detonantes y más fuertes, pues esperemos no llegar a eso, pues, ¿verdad? Esperemos que este gobierno sea sensato, pues, ¿verdad? Y una sensatez sería renunciando, pues, ¿verdad? Con esta reforma, y eso que es aplaudible de la Iglesia Católica, porque nosotros ayer dimos a conocer un comunicado público, ¿verdad? En el marco de los 108 aniversario de cumpleaños de Monseñor Romero, en el sentido ¿cómo se llama? De decir la posición pública y decir, bueno, que este régimen lleva ya 6 años de gobierno, ¿verdad? Y desde la llegada de este Bukele al Ejecutivo, digamos, se ha encargado de mantener todos los programas sociales de seguridad social, incluyendo las AFP, ¿va? Que se han despotricado más de 30.000 millones de dólares que se le debe, no se le paga interés a las AFP, eso implica que los fondos que nosotros hemos pagado, porque yo soy pensionado, no están percibiendo ganancias, al contrario, nos están cobrando para administrarlo y bueno, y versus que el dinero no es para cubrir emergencias, que sería justificable, sino se tiene información de que han depositado dinero de la AFP en el banco hipotecario. ¿Qué está haciendo? O sea, no está pagando intereses, pero sí lo están poniendo a jugar a que gane intereses dentro de una banca nacional, pues, ¿verdad? Y eso yo creo, me preguntaban ustedes qué diría Romero en este momento, ¿va? Si lo traemos a, a- a la actualidad, yo podría decirte que lo primero que diría Romero es que no tiene ninguna justificación ni moral, ni ética, ni legal para poder estar con un régimen de sección en estas condiciones que estamos, porque no hay amenaza a la soberanía nacional, no hay amenaza a la integración territorial, no hay emergencia nacional, no hay una catástrofe pública que amerite la presencia de un régimen de sección, ¿verdad? Eso es lo primero que a mí se me ocurre que diría Monseñor Romero. Lo segundo que sería que se combata la corrupción que hay, pues, ¿verdad? Muchos casos que han surgido y se ha conocido a través de investigaciones periodísticas, ¿verdad? El presidente en vez de depurarlo los ha protegido, ¿verdad? Eso te da el carácter también del tipo de gobierno que tenemos, ¿verdad? También decir que Nayib digamos, ha profundizado su poder político a costa de las mentiras y una estrategia de degradación de los opositores, ¿va? Y ha erosionado, y lo vemos ahí, el Estado democrático y de derecho, pues, no solo erosionado, sino que prácticamente lo está aniquilando ya, ¿va? Con todas estas reformas que han habido, ¿va? También el proceso de concentración de riqueza que se ha ido generando en un grupo pequeño de un clan Bukele, pues, ¿verdad? Cercanos a ellos, ¿va? Comprando propiedades por cantidad exorbitante, despojando a campesinos, ¿verdad? Y eso conlleva, digamos, al acometimiento de injusticias estructurales, sociales, porque el Estado se está impulsando eso. Y decir, bueno, que todos sabemos de la elección que es una elección inconstitucional, por lo cual no goza de legalidad, pero sí te aplica la legalidad, ¿va? Entonces, han habido unos decretos nocivos, digamos, de retroceso
al orden democrático. Por ejemplo, uno de ellos, el decreto 333, que es del 27 de marzo del 22, que es el régimen de sección. ¿Va? Ya le explicaba yo que no tiene ninguna validez legal. ¿Va? Dos, una aprobación del decreto 187 de fecha 23 de mayo, perdón, de diciembre, el 24, que contiene la permisibilidad, digamos, y la legalidad para que operen la explotación minera en el país. ¿Va? Y tercero, ¿verdad? El decreto 306, que contiene los agentes extranjeros, ley de agentes extranjeros, digamos, se está convirtiendo en un estado policíaco porque las ONG, digamos, tienen ya un control del registro de asociaciones y fundaciones de fines de lucro, donde te tienen el control, quién sos, qué haces, qué naturaleza tenés, qué objetivos tenés, y también mes a mes tenés que estar declarando tu contabilidad. Hay un sistema contable que llevan, entonces ya no necesitas, está una ley de lavado de dinero también para que te pueden controlar, no necesitas otro registro, pues como que lleva nombre y apellido, es aniquilar realmente o desaparecer a las ONG, ¿verdad? Porque piensan que esas son las que financian las marchas y todo eso, ¿verdad? Y supuestamente son las que desestabilizan al gobierno. Otro elemento también es lo de las reformas constitucionales últimas que hicieron el 31 de julio, ¿verdad? Donde prácticamente se está eliminando la alternancia, digamos, ya no habría alternancia de gobierno, ¿verdad? Lleva implícito eso, alargan el periodo presidencial a 6 años, luego no hay segunda vuelta, ¿verdad? Aunque no llene el requisito básico, han eliminado todo eso, o sea que el sistema político electoral lo han cambiado las reglas del juego. Entonces aquí la pregunta es, ¿valdrá la pena que los partidos que hoy de oposición sigan compitiendo en las condiciones o no? ¿Verdad? Yo diría de que no hay condiciones, ¿verdad? Yo diría, pero esa es una posición personal, ¿verdad? Entonces nosotros queremos respaldar públicamente y hemos dicho que respaldamos precisamente la posición oficial de la Conferencia Episcopal de Salvador, la sede, que se ha pronunciado en todos estos decretos que mencionaba, ¿verdad? Pidiendo la derogatoria, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, es el planteamiento general que nosotros hemos hecho, ¿verdad? A nivel de actualizar, digamos, el pensamiento de Romero, porque eso creemos que Romero estaría exigiendo ahorita al régimen de Bukele, ¿verdad? Carlito, ¿cómo estamos ahí con el tiempo? Yo creo que ya Pues ya se nos agotó, ¿va? ¿Qué Así es es lo que que, pero ha pasamos? estado, sí, se nos agotó el tiempo, pero ha estado riquísimo, ¿va? Y muy buenos comentarios también al respecto. Muchos saludos a tanto a Trini como a Mirio, dicen por allá, y también a Marvin, Gracias. por ahí lo están saludando, ¿no? Así es que la gente ha dado muy buenos comentarios. Gracias por la información, dicen que nos están dando, pero para terminar, bueno, les voy a pedir que hagan un corto llamado a la población, ¿va? Ya sea para el evento de mañana o lo que ustedes desean, ¿va? Pero corto, ¿va? Sí, Porque, sí. Bueno, pero, nosotros, digo, como Comité Nacional Monseñor Romero, ¿verdad? Planteamos la cuestión primero, el acompañamiento a este pueblo, que no los dejen solos, pues, ¿verdad? Porque palabras de aliento a veces le ayudan mucho a uno a fortalecerse y a levantar la moral, como decimos cuando están con la moral baja. Es importante que estén pendientes. Segundo, yo creo que es importante que desde fuera se vayan pensando en las visitas de delegaciones de donde están ustedes o de otros lugares que vengan a verificar la realidad, no solo el centro histórico, sino las comunidades donde está el nido de la pobreza, pues que es la mayoría, ¿verdad? Al sector campo, también acciones de solidaridad, también, en este caso con el Hospital Divina Providencia, pero también a veces uno también necesita moverse y todo eso, y con esta ley de agentes extranjeros están grabando el 30%, digamos, de cualquier ayuda oficial y hay que declarar quién la ayuda, digamos. Y nosotros todavía no estamos legalizados, por eso no nos inscribimos en ese volado. Todavía podemos recibir de alguna otra forma algún tipo de apoyo, pues, ¿verdad? Solidaridad así directa que viene, ¿verdad? Y luego plantear también que se continúe la labor de denuncia de los derechos humanos, pues tanto personas que están, digamos, procesadas, otras que andan huyendo, como el caso de Ingrid Escobar, ¿verdad? El caso de la compañera misma que defendió a Bukele, que le estudió en el caso,
Y así mucha gente que está detenida acá, ¿verdad? Que realmente si uno alza la voz, se expone a que, primero, lo mínimo que te puede pasar es que te estén presos, pero lo segundo es también que también te puedan matar, pues, ¿verdad? Te agarran, te llevan encerrado, te matan, y es un delito común. Un marero te mató, ¿va? Cuando son políticas dirigidas, ¿va? Entonces, realmente, eso le pedimos y que nos acompañen también con la exigencia a la derogatoria de este régimen de excepción, ¿va? Eso, más que todo. Gracias, Emilio. Padre Trini. Bueno, yo creo que yo invitaría a toda la gente a que acompañen de ver a Monseñor Romero, como en aquel tiempo que un grupito lo apoyó jerárquicamente, sino que ahora todos, que volvamos la cara al pueblo y que veamos lo que el pueblo está viviendo y defendámoslo como Monseñor Romero lo estaría haciendo. Y también que, como decía Mirio, pues que los que están fuera del país no quiten los ojos de lo que está pasando aquí, y es bueno que vengan a constatar, porque ya sabemos que hay una gran campaña financiada para hacer aparecer que la realidad que se vive en el país es de otro país, no del que estamos viviendo, ¿verdad? Así que esa invitación, y que si alguno puede mandar su apoyo para los enfermos del hospital, hay una cuenta que se publicó. Por otro lado, en que inviten a sus familiares, que los que puedan donar sangre, también es parte de la campaña la donación de sangre mañana para los enfermos del hospital. La directora del hospital dice, bueno, digamos que Monseñor Romero ya donó su sangre por el pueblo, ahora los que seguimos a Monseñor Romero donemos sangre por los que necesitan en el hospital, los pobres. Y saludos. Muchas gracias, Padre Trini. Eso estuvo bonito, eso de último. También tú, Marvin, te tienes que ir despidiendo, te guste o no te guste. Bueno, muchas gracias. Yo lo voy a leer que escribe. No, ahorita nos regocijamos por el 108 aniversario del natalicio del profeta San Romero de América y del mundo, y dice un pensamiento, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre de sed y justicia, porque ellos serán saciados. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por sus comentarios, sigan compartiendo este conversatorio para que llegue a más gente, y les pedimos que también estén pendientes de los conversatorios que como Frente Intercontinental les traemos, y no se olviden, mañana en el Hospital Divina de Providencia, todos a apoyar ahí a la actividad que tenemos, lleven lo que puedan, ¿verdad? Que todo será bienvenido. Nos vamos a despedir como siempre con el video que caracteriza al Frente Intercontinental. Que sigan teniendo un feliz viernes. Cuídense. Gracias. Chao. Gracias, gracias. Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos.